Pues estamos grabando ya. Lo mismo que ayer, cualquier duda que tengáis, no hace falta que escribáis en el chat. Activar micrófono directamente y me interrumpéis las veces que sea necesario, ¿vale? Yo al compartir pantalla ya no os veo, solo oigo de vez en cuando los ruiditos de gente llamando a la puerta para querer entrar a la sala, pero dejo de veros las caras y de ver lo que comentéis en el chat. Así que con total confianza, si tenéis algo que preguntar, activar micrófono y me interrumpís sin problema. Si ayer hablábamos de lo que son los modelos explicativos de las altas capacidades y la inteligencia y de alguna manera aterrizábamos ya no tanto sobre el concepto, sino sobre qué composición explicativa tiene el talento y la alta capacidad, en qué dimensiones nos tenemos que fijar, hoy vamos ya a irnos hacia lo que es la parte metodológica y de intervención educativa. Hoy van a ser pinceladas, o sea, básicamente vamos a ver de manera muy superficial, por un lado el DUA y por otro lado la personalización del aprendizaje, con 3 estrategias concretas que simplemente nombraré y describiré, porque los 4 aspectos que vamos a ver hoy son los que después se van a llevar a cabo de manera más amplia en otra sesión de intervención. Además, así, también lo que vamos a hacer hoy es aterrizar sobre esa parte más metodológica, pero no me gustaría caer en el error de estar siempre explicando teóricamente la metodología y en la sesión ya de explicar la intervención quiero hacerlo desde ejemplos prácticos reales que se han llevado a cabo. Entonces, después de la sesión de hoy en la que vais a comprender lo que es el modelo SEM, lo que es el modelo de Tomlinson, lo que son los nodos nivelados y también lo que es el DUA, habrá una sesión en la que directamente veremos todos estos modelos o métodos implementados en programaciones didácticas. De tal manera que podréis ver la secuencia, de qué manera se ha nivelado el contenido, qué tipo de tareas cognitivas de pensamiento y de conocimiento son las que están implicadas en cada acción, en qué nivel del modelo SEM nos moveríamos, en qué tipo de actividad, y ver sobre todo lo que es una práctica inclusiva. Yo siempre reconozco que cuando he trabajado las altas capacidades, la forma que para mí ha sido más eficaz o donde de forma más evidente he visto resultados positivos en la intervención con este alumnado, sí que es cierto que ha sido con las aulas de enriquecimiento, con unas aulas aparte. También es cierto que sabemos que desde el enfoque inclusivo y con la mayoría de las normativas de las comunidades autónomas no es recomendable, cuanto menos, y en muchas ocasiones no te las permiten, salvo que haya pues, bueno, cuestiones más excepcionales como un proyecto internivelar, incluso multigrado, ¿vale? Pero si no, sí que es cierto que en pocas ocasiones nos van a permitir hacerlas. Entonces, dicho eso, se trata de ver cómo esto lo podemos aterrizar en el aula. Y por lo tanto, tenemos que recurrir a métodos que nos permitan personalizar el aprendizaje de todo el alumnado. Y a partir de ahí ya la pericia del docente es el que va a hacer que vaya poniendo el foco dentro de esa diversidad cada vez más amplia. Hemos llegado hasta donde hemos llegado siguiendo esta secuencia que veis en la pantalla. Una secuencia lógica en la que hablábamos de inclusión, hablábamos de DUA, hablábamos de personalización. Hemos ido pasando temporadas en las que unos han tenido más protagonismo que otros, incluso cómo ha ido transformando esta cuestión. ¿Qué es lo que nos ha ido pasando? La inclusión se situaba como un nuevo paradigma, una nueva forma de explicación, de darle sentido a la educación. Era un poco la idea filosófica de esa búsqueda de la equidad y de la igualdad de oportunidades para todo el alumno. Y como digo, esa idea. Llega un momento en que la idea se empieza un poco a diluirse en las normativas. Las normativas de inclusión de cada comunidad empiezan a tener tanto peso y se vigilan tanto que nosotros como docentes ya lo empezamos a entender la inclusión como esa normativa que me permite o no me permite hacer ciertas cosas. Y empezamos a
a perder la perspectiva más filosófica y paradigmática de la cuestión de la inclusión. Incluso por cómo la hemos manejado administrativamente, al final la hemos reducido un poco a una cuestión de espacio-tiempo. Nosotros incluimos si estamos aquí y estamos ahora. Si todos estamos aquí y todos estamos ahora, somos inclusivos. Claro, la realidad es que no. Hay una frase muy clara para explicar que la inclusión no es que me invites a la fiesta, sino que me invites a bailar en ella. Y el hecho de estar aquí y ahora no me convierte en parte del grupo de una forma inclusiva. De hecho, el DUA aclara esta cuestión. Perdón. Vale, entonces, claro, teníamos la idea filosófica, el paradigma, que además, curiosamente, inclusión, pues viene de inclusum, que significa cerrar, con el prefijo in, que es penetrar, estar dentro, de alguna manera es cerrar, estar dentro, encerrado. Pero claro, la inclusión concretamente en el ámbito educativo es al revés, o sea, es una actividad de apertura, de salir de lo encerrado para tener esa mirada más aperturista hacia el grupo. Es una cuestión activa. Pero como digo, esa idea, ese paradigma que de alguna manera describía la situación ideal, empieza a convertirse en una normativa. Y a día de hoy, mi experiencia por lo menos, en los cursos que imparto, se acoge con bastante recelo. O sea, cuando voy a un claustro, sí que es cierto que sí, necesitamos que alguien nos aterrice sobre la realidad de la inclusión y tenemos un problema, y es que para nosotros esto ya se ha convertido en algo puramente normativo y legislativo. Entonces ha perdido ese sentido más humano de incluir desde lo humanístico, desde lo real. ¿Qué pasa? Que eso empieza a perjudicar todo lo demás. Si teníamos la idea filosófica de la inclusión, después teníamos el método de intervención a través del DUA, a través de una comprensión de la enseñanza de manera más universal. Y ahí es donde entraba el DUA, el diseño universal del aprendizaje, que se basaba en 3 pilares que teníamos que tener en cuenta a la hora de actuar, que era un poco la implicación, la representación, la acción, la expresión. Cómo damos accesibilidad a la información, cómo damos a la accesibilidad a otras formas de expresar lo aprendido y cómo creamos esa implicación y, por lo tanto, esa motivación. Fijaos en el detalle que ayer os decía que en los modelos de alta capacidad no se hablaba directamente de motivación, sino que hablan de compromiso, de esfuerzo, de perseverancia, de otras cuestiones que se asocian a un tipo concreto de motivación. Y aquí fijaos que tampoco habla de motivación como tal y nos habla de implicación. Todo va hacia un punto de vista de responsabilidad y de compromiso con la tarea. En ese sentido, los modelos explicativos de la alta capacidad, a la hora de hablar de motivación, coinciden de alguna manera con el enfoque también del diseño universal del aprendizaje. Y por eso también va a ser compatible. La personalización, el enriquecimiento y el diseño universal son compatibles a la hora de implementar programas educativos y de intervención educativa para alumnado con alta capacidad. Entonces, el DUA nos marcaba el camino metodológico, el cómo hacerlo, el hacerlo teniendo en cuenta esas redes afectivas y motivacionales, el hacerlo teniendo en cuenta las redes de conocimiento y poder expresar ese conocimiento y ese aprendizaje también. Pero ante la ausencia de la idea filosófica y paradigmática de la inclusión, el DUA empieza a perder fuerza a nivel metodológico y empieza a cubrir el espacio anterior, el de la idea, el del paradigma. Entonces, muchas veces, y sobre todo últimamente, se nos presenta el DUA como ese nuevo paradigma educativo, cuando realmente nos está marcando pilares encaminados hacia la acción, hacia el método. Y, como digo, en 3 pilares muy concretos que después veremos. Por lo tanto, lo que era la idea desaparece y se convierte en norma, lo que era el método desaparece y se convierte en paradigma, y tenemos que seguir hacia adelante y nos sigue faltando el cómo lo hacemos. Entonces nos queda la personalización. Y cuando hacemos alguna dinámica con los docentes de
de preguntar, bueno, una vez visto esto, tú entonces realmente, ¿qué es lo que hace? Claro, al final todos piensan y dicen, no, si yo realmente, o sea, no es que sea inclusivo, ni tampoco que aplique el diseño universal del aprendizaje, si yo realmente me identifico más con la personalización desde el punto de vista que yo veo una necesidad de un alumno individual, me acerco y trato de cubrirla. O sea, no parto de una idea generalizada con la pretensión de dar solución a todo. Me voy centrando en lo individual. Y al centrarme tanto en lo individual, me doy cuenta que lo que hago es trabajar desde lo que es una pedagogía diferenciada, pero que bajo ningún concepto esa diferenciación tiene por qué ser negativa. Simplemente es dar un valor, un contexto positivo a la diferencia, en torno de riqueza y en torno de una atención mucho más holística. Entonces, es lo que nos ha ido pasando pues a nivel un poco teórico, que teníamos la inclusión, teníamos el dúo, teníamos la personalización, cada uno para sus espacios y todo se ha ido transformando hasta que llegamos a esta solución. Luego también veremos por qué. Partir desde el DUA viene muy bien, lo que también es cierto que tampoco podemos exigir que el DUA tenga la capacidad en sí mismo de poder atender todo o cubrir todos los niveles de necesidad educativa. Con la personalización sí que somos capaces de un puntito más. Claro, ¿qué implica la personalización? Implica el conocimiento profundo del alumnado. Esto no debería ser un problema, porque si nos vamos a la acción tutorial y a la orientación educativa, uno de los principales pilares en los que se basan es en el conocimiento del alumnado y en el seguimiento del alumnado. Por lo tanto, la personalización se debería dar ya partiendo desde el punto de vista de ese pilar, ese principio de la acción tutorial. La personalización nos va a permitir, por lo menos, tener la idea de querer crear ciertas trayectorias personalizadas. Luego veremos hasta qué punto es posible crear estas trayectorias. Como el día que volvamos a hablar de los métodos de intervención para personalizar el aprendizaje, lo haremos desde unos ejemplos prácticos, pues ahí veremos hasta qué punto podemos crear trayectorias. Y hoy un poco nos lo van a marcar los esbozos de las 3 teorías que os voy a ir explicando. Diversificación de metodologías y recursos, a mí esto me parece clave. Yo sé que en muchas ocasiones los propios centros educativos son los que nos están marcando el camino metodológico y que incluso la metodología única ha marcado o se ha convertido un poco en el santo y seña de algunos centros, sobre todo y de manera más extendida el trabajo por proyectos. Pero es erróneo desde el punto de vista que las metodologías, al igual que la comprensión de la didáctica, son las herramientas prácticas que tiene un docente. A mí en el momento que me dices que me tengo que centrar en un tipo de metodología y aplicar solo esa metodología, me estás restando posibilidades de enriquecer la experiencia de aprendizaje. Y luego que a nivel metodológico no es tanto la metodología buena o mala en sí misma, sino la adecuación de la misma al tipo de trabajo que hay. Ayer ya lo nombraba, pero si mirásemos el estilo de enseñanza con la misma importancia con la que miramos y le damos al estilo de aprendizaje de los alumnos, seríamos más eficaces. ¿Cómo aprendemos? Pues aprendemos como nos enseñan. Esto es una cuestión de entrenamiento. Nosotros, al fin y al cabo, yo vengo de la EGB, soy de los 80 y la mayor directriz de entonces era siéntate y escucha. Entonces me dices, ¿cómo aprendo? Yo aprendí a escuchar de la leche, vamos. Me pasaba mañana, tarde y noche escuchando. Si me voy a generaciones más actuales, pues posiblemente ese bombardeo actual de lo visual les haya marcado más, pero de ahí ya a marcar un estilo de aprendizaje propio marcado por la personalidad de cada uno, estamos altamente entrenados y nuestras experiencias nos marcan mucho. El ambiente, en nuestro caso, nos marca hacia dónde nos movemos, principalmente porque no somos una tabula rasa. O sea, no podemos decir, no, yo es que soy auditivo y no soy nada visual. No, tú tienes de todo un poco. Y lo que pasa es que la experiencia te ha llevado a especializarte en ciertos aspectos, en ciertas habilidades. Y en el aprendizaje pues pasa lo mismo. Mañana ponte a practicar
un aprendizaje memorístico y verás tú si notas o no mayor capacidad de tu memoria con el paso del tiempo. Haz un trabajo o un aprendizaje basado en los textos, empieza a machacar mucho la lectura y verás la comprensión, si aumenta o no aumenta en tu alumnado. Entonces, esas cuestiones también hay que verlas. Entonces, el nivel metodológico y didáctico debe ser abierto, debe ser diverso. Es un error que nos vayamos encasillando en metodologías muy, muy cerradas. Además, es que es muy curioso, pero esto la ciencia sí que lo ha demostrado. A día de hoy, el método de enseñanza más eficaz o que más aprendizaje ha provocado a día de hoy ha sido el instruccional. No pensemos que han sido las metodologías activas las que a día de hoy han demostrado ser más eficaces. La ciencia nos dice que ha sido el método instruccional el que ha provocado aprendizajes más duraderos y poderosos a día de hoy. Ya veremos con el paso del tiempo cómo evoluciona. Y en la personalización, autonomía y protagonismo del alumnado, desde el punto de vista que si de verdad vamos a crear trayectorias personalizadas y si de verdad vamos a practicar una docencia basada en la individualización, tiene que haber una toma de decisiones. Y esa toma de decisiones no viene solo por el adulto, por el docente. Hay que pasar esa responsabilidad al alumno. Y es una cuestión educativa. Hay que asumir que si hemos acostumbrado al alumno a una forma de trabajar, cuando nosotros empecemos a cambiar esa manera de proceder, al alumno le va a costar. Entonces, tomar decisiones de repente cuando nunca les hemos permitido tomar decisiones, pues es más complejo. Tienen que aprender a tomar decisiones. A medida que tomas decisiones, adquieres autonomía. En los métodos de personalización que veremos con detenimiento, vamos a ver cómo se trabaja realmente esa autonomía. Y es más sencillo de lo que pueda pasar, de lo que podamos pensar. No es solo una cuestión de decir, no, les voy a dejar hacer. No, eso es dejar hacer, eso es abandonarlos a su suerte. Es saber graduar el tipo de tarea que nosotros estamos proporcionando. Y eso nos lo va a describir muy, muy claramente Tom Milson. Y de ahí haremos un esquema muy, muy claro. Pero, como digo, hoy vamos a aterrizar sobre la realidad y la intención es que una vez que tengamos estos conceptos base, nos vayamos a una sesión con ejemplos claros de secuencias armadas, programadas y de qué manera se han llevado a cabo. Por tanto, incluir es abrir lo que está cerrado. O sea, inclusión era encerrado hacia adentro, pero curiosamente lo que de verdad importa en la inclusión es abrir eso que está encerrado para que tenga la oportunidad de salir fuera, para que tenga la oportunidad de desarrollarse. Y para personalizar tenemos que ser conscientes que vamos a tener que adaptar, que vamos a tener que ser mucho más flexibles, que vamos a tener que ser mucho más diversos en la forma de enseñar. Esto tiene mucho que ver también con lo que es enriquecimiento, que eso sí que ya es más exclusivo de lo que son las altas capacidades. Sin ser flexibles, difícilmente vamos a enriquecer y sin ser diversos, difícilmente vamos a enriquecer. En los enriquecimientos, que pueden ser verticales u horizontales, cuando miramos en vertical, lo que hacemos es enriquecer por velocidad del aprendizaje, vamos a exigir mayor aprendizaje en menos tiempo, o por aumento del contenido. Y ahí nosotros en nuestro sistema tenemos un problema. Yo no puedo impartir en tercero de primaria lo que está establecido en cuarto. Puedo profundizar o ampliar el contenido de tercero, pero nunca podré saltar a cuarto, salvo una evaluación oficial, el siguiente diagnóstico y las medidas significativas de adaptación curricular que se hayan determinado. Sin eso, yo me tengo que ceñir al curso y al momento en el que estoy. Entonces, ¿qué puedo hacer para enriquecer? Pues claro, ya no irme hacia lo vertical, me tendré que ir a lo horizontal. Y ahí necesito ser diverso. Voy a enriquecer por el método, cambiando el método. Muchas veces que decimos de qué manera, cuando se habla tanto de la motivación, que ya ayer comentaba que, bueno, el tema de la motivación da para mucho y ahora lo abordaré. Pero en esa motivación entra sobre todo la pregunta sobre el cómo aprendo. Según qué metodología, yo voy a percibirla como un reto más amplio, más abstracto, más interesante.
Veremos también eso cómo se relaciona con Tomlinson. Y por último, imprescindible la creatividad. Fijaos, curiosamente en DUA, 2 elementos clave, motivación y creatividad. ¿Cuáles eran los 2 elementos clave que aparecían ayer una y otra vez en todos los modelos explicativos? Motivación y creatividad. Entonces, ya desde un punto de vista más global y que tiene que ver con lo que es la atención a la diversidad, que realmente es en lo que se centra la personalización del aprendizaje, ya no es personalizar el aprendizaje, no es exclusivo de las altas capacidades, personalizar el aprendizaje sí que es para toda la escuela. Entonces también se basa en la motivación y en la creatividad. Si no hay motivación de carácter intrínseco y recuperamos todas las palabras que han ido apareciendo ayer y hoy, es decir, de compromiso, de responsabilidad, de interés, si no hay esa mirada introspectiva y esa mirada intrínseca y positiva de la motivación, realmente no va a haber un aprendizaje profundo. Aquí he puesto aprendizaje significativo. No me gusta hablar de aprendizaje significativo. Otro día sí que hablaremos de eso, pero es como aprendizaje significativo. Pero eso realmente, ¿qué quiere decir que un aprendizaje sea realmente significativo y cómo se consigue? Pero creo que es más acertado hablar de profundidad. Un aprendizaje más profundo implica ciertas connotaciones emocionales y ciertas connotaciones motivacionales. Y van muy unidas, porque la motivación también tiene esa parte de emoción, ¿vale? El alumnado debe sentir que está aprendiendo y debe de ser consciente de lo que aprende, sobre todo porque le está importando aprender, esa motivación por el aprendizaje. Tenemos un estudio longitudinal de 10 años en el que medimos la motivación dividida en tres dimensiones. Una es motivación por el aprendizaje, otra es motivación por el resultado y otra es miedo al fracaso. Casualmente, y después de 10 años, la motivación que cada vez iba disminuyendo más era la motivación por el aprendizaje. Y las motivaciones que cada vez estaban más presentes eran el miedo al fracaso y la motivación por el resultado. Conclusión, algo estaremos haciendo mal cuando sabemos que la evidencia científica nos está apuntando todo el rato hacia una motivación intrínseca, y en este caso hacia una motivación por aprender, y lo único que estamos viendo es cómo año tras año se incrementa ese miedo al fracaso, se incrementa esa motivación por el resultado, por la nota, y vemos que además cada vez tiene menos importancia la motivación por el aprender. Eso ha sido uno de los grandes peligros de la motivación. Hemos bombardeado tanto sobre motiva, sin explicar realmente cómo se educaba la motivación ni tampoco lo que era exactamente la motivación, que lo fácil, lo sencillo y lo normal y lo más extendido es caer en unas prácticas motivacionales muy relacionadas con los rankings, ¿no? Con aspectos del juego, con aspectos de la gamificación, con la recompensa, con el castigo, con una motivación totalmente orientada hacia lo extrínseco. O sea, voy a hacer esto por las consecuencias externas que va a haber. Por lo tanto, no hago esa reflexión introspectiva de lo que realmente a mí me importa y de lo que realmente a mí me proporciona el aprender. No se ha hecho. Entonces, cuidado, es una variable muy importante y muy presente en los modelos de alta capacidad y presente en ese pilar 1 del DUA en el que se habla sobre todo pues, de ese compromiso, ¿vale? Otra variable, creatividad. Si no somos creativos no podemos diversificar. Si no damos la oportunidad de mostrar la creatividad al alumno, tampoco va a evolucionar. Los aspectos creativos dentro de lo que es el alumnado con alta capacidad es una de las cosas más controvertidas y que más problemas han dado. Muchas veces la alta intensidad en la frustración de este alumnado ha venido marcada por la continencia de lo que ha sido la expresión creativa. Muchas veces el tenerse que ajustar a lo normativo y a una instrucción cerrada, provoca esa frustración ante la posibilidad de ser mucho más creativos y diversos en las respuestas. Eso sí que es algo muy, muy extendido en alumnado con altas capacidades y que
y que de hecho ha sido muchas veces el reclamo de familias también. Y es algo que sí que hemos visto. Cuestiones metodológicas. Yo os digo, casi todo desde nuestro punto de vista docente lo vamos a poder solucionar desde el método y desde la didáctica. Y después, 4 truquillos que iremos viendo teniendo en cuenta pues, diferentes variables que podemos abrir o cerrar para ir transformando lo que es el día a día de nuestra actividad. De hecho, la creatividad es la que nos permite realmente adaptarnos, ser más funcionales y ser más flexibles. Como digo, 2 variables muy importantes en la enseñanza y en concreto en el tema que nos ocupa, aparecen en todos los modelos teóricos de explicación de la alta capacidad y forman parte también de lo que es diseño universal de aprendizaje. Por lo tanto, atención a la diversidad, motivación y creatividad van a ir de la mano sí o sí. Y acordaros también, creo que lo expliqué ayer, la motivación, ese proceso de desarrollo y de educación que necesita hasta llegar a esa etapa orientativa de 11, 12, 13 años en la que la motivación puede volverse consciente y puede comenzar a ser autorregulada, puede comenzar. Hasta entonces sí que es cierto que necesitamos echar mucha mano a los chavales a la hora de manejar estos procesos motivacionales. Y realmente cuando observamos es difícil que determinemos que están motivados o no, sino que se mueven más en extremos de frustración y de euforia, de éxito o de fracaso y no tanto en momentos intermedios de ese proceso de regulación de la motivación donde es parte ya más de una etapa adulta y no tanto de una etapa infanto-juvenil. ¿Qué es el diseño universal del aprendizaje? Como casi todo en educación, lo hemos copiado del ámbito industrial. Esto viene de los centros de diseño, de los centros de arquitectura e incluso antes de esos centros de arquitectura hubo un antecedente que fue en la Guerra Mundial en la construcción de aviones. Claro, ahí se dieron cuenta que necesitaban producir mucho más rápido y que por lo tanto necesitaban encontrar un momento de alguna forma un modelo estandarizado de producción. Y dijeron, bueno, sí que es cierto que tenemos problema porque si yo fabrico así, alguien que es muy alto no me cabe, alguien que es muy pequeño no llega a los mandos, no llega al pedal, pero si hago una reflexión de cómo es la mayoría de la población, sí que puedo empezar a crear unas medidas estándar, ¿vale? Unas medidas estándar, un diseño universal, un alumno medio. Un alumno medio que aunque habitualmente hemos dicho que ha sido el alumno más atendido por los sistemas educativos, muchas veces lo pongo en duda, sobre todo desde que empezamos a ser muy sensibles con la atención a la diversidad, porque empiezas a pensar en ese alumno medio en el que nosotros hemos determinado a nivel de calificación, que es un alumno que se mueve entre el 5 y el 10, es decir, mucho, bueno, entre el 5 y el 8, vamos a dejar el 9 y el 10 para la excepcionalidad por arriba, un abanico muy amplio en el que nosotros determinamos que lo que hacen está bien, como está bien no hay peligro de nada, como no hay peligro de nada ni tampoco sensación de excepcionalidad, el feedback es está bien. Entonces, claro, hemos empobrecido bastante los procesos de evaluación de este alumno medio, entendiendo además la evaluación como ese proceso continuo orientado hacia la mejora, a través del feedback, la oportunidad de mejora y la retroalimentación. Otro tipo de alumnado que sí que hemos percibido que necesitaban una atención especializada han tenido mayor seguimiento, han tenido una evaluación más ajustada y han tenido posiblemente muchos más feedback. Entonces, es un alumno atendido, el alumno medio, desde este diseño universal, desde la universalidad del conocimiento sobre la persona, pero eso no quiere decir que no hayan tenido necesidades educativas, ni que no hayan necesitado también una personalización o una individualización del aprendizaje para ser mejores. Y esta segunda parte es la que no hemos hecho. Entonces, lo que era el alumno estándar ha tenido un aprendizaje estándar, un desarrollo estándar y ahora mismo han llegado a su potencial estándar. ¿Podrían tener más potencial? Sí, pero nos hemos encargado de que lleguen a su estándar, salvo que alguno haya tenido alguna cosa más externa, ¿vale? Entonces, bueno, con esa idea de la fabricación de los aviones para conseguir un modelo que llegase a más población, eso lo rescatamos
y nos lo llevamos al aprendizaje. ¿De qué manera puedo diseñar mis programaciones, mis intervenciones educativas? ¿Qué puedo tener en cuenta para llegar a mayor número de alumnado? Es decir, para ampliar esa estandarización del aprendizaje con ciertas sensibilidades. ¿De qué manera lo podemos hacer? Y el DUA, de alguna manera, nos ayuda a eso. Claro, por mucho que lo queramos atender, yo puedo tener mi atención estandarizada en esta franja, aplicando el DUA puedo ampliar hasta aquí, que ya es mucho, pero siempre me va a quedar algo fuera. Eso sí que lo tenemos que tener en cuenta. ¿Mejoramos la atención? Sí. Vamos a introducir unos aspectos clave como las posibilidades de representación, la accesibilidad a la información y al conocimiento y también el cuidado de la motivación. Sí, y es muy bueno, pero que sepamos que que únicamente por seguir el DUA no vamos a llegar a todo el alumnado. Nos va a ayudar, pero siempre se nos va a quedar algo en extremo. No podemos abrir tanto las miras, por más que nos empeñemos. Entonces, DUA llega hasta donde llega, sobre todo porque era ya, lo que os decía, esa mirada más paradigmática, metodológica y tiene también sus límites. Pero bueno, partir de él hace que tengamos ya recorrido mucho camino y que luego el personalizar el aprendizaje sea ya como el remate final, venga sobre una base bastante sólida. Vale. Componentes del DUA. Nos va a hablar de modelos de aprendizaje y, como yo os decía también, modelos de enseñanza. Yo los tendría en cuenta sí o sí. A mí me encanta que pongan al alumno en el centro, pero, hombre, yo ya lo siento, pero nosotros seguimos teniendo mucho que decir. El docente y su manera de enseñar marcan el aprendizaje del alumno. Entonces, diferentes modelos de aprendizaje y, de la mano, diferentes modelos de enseñar. Otra de las directrices es aprender juntos y partir de lo individual. Hay modelos que en ese camino de construcción del conocimiento, porque sí que es cierto que el conocimiento tenemos que percibirlo como algo que se construye, no como algo que se traspasa de unos a otros realmente. O sea, no es como esa cultura oral, es algo que se tiene que construir. Si es aprendizaje y si es un conocimiento adquirido a través del aprendizaje, se construye. Entonces, va a partir de ese potencial individual, pero va a verse aumentado, mejorado en la interacción con otros. Entonces, es importante esa parte del aprender juntos, el aprender con otros. ¿Para qué? Para tener después una posibilidad de vuelta a ti mismo y que como individuo devuelvas en forma de servicio a todos lo que tú has aprendido. Entonces, va a ser algo que nos va a llevar siempre de momentos individuales a momentos conjuntos, momentos individuales y vuelco sobre lo conjunto. Y así es como de verdad vamos a poder ir midiendo ese aprender juntos, el cómo el potencial individual encaja en un conjunto de personas diferentes y qué aparece desde esa construcción del aprendizaje cooperativo. Después, cómo vuelve a actuar esa persona de manera individual una vez que ha sido enriquecida en el conjunto de los individuos. Y, además, cómo lo que él produce en esa fase ya de individualizada enriquece otra vez ese aprender juntos, cómo vuelve al grupo. Cuando hablemos de la secuencia lógica de una compactación con una ampliación, profundización y enriquecimiento, veremos esta secuencia lógica como casa, cómo partimos de un trabajo individual para que se convierta en un trabajo grupal, vuelva al individuo y el individuo cree algo que enriquezca otra vez a todos. Va a ser como una conversación a dos bandas, Memi conmigo y después con los demás. A ver, que creo que entraba alguien más. Sí. Diversidad del alumnado que cada vez es mayor. Durante mucho tiempo hemos tenido el foco a lo mejor en esa diversidad más de carácter funcional y hoy en día, pues bueno, diversidad cultural, diversidad religiosa, diversidad sexual, muchos tipos de diversidades que desde luego la escuela tiene que atender y tiene que hacer frente. Entonces, es importante ver
nuestro planteamiento DUA desde esa diversidad. Cuando nosotros tenemos y en la personalización nos va a pasar lo mismo, la intensidad o amplitud con la que nosotros planteemos el DUA o la personalización del aprendizaje va a estar directamente relacionado con la homogeneidad o heterogeneidad que tengamos en nuestro aula. Hay años que lo vamos a tener más fácil y hay otros años que los vamos a tener quizás hasta imposible. Diferentes formas de aprender, diferentes formas de enseñar. Y educación para todos. Bueno, esto queda muy bonito, educación para todos, pero desde lo individual, desde la diferencia. Yo os digo que muchas veces se ha buscado la estandarización, pero claro, asumiendo que partimos de la diferenciación. Si lo que hago es buscar directamente la estandarización porque creo que todos podemos aprender lo mismo y de la misma manera haciendo exactamente lo mismo, pues ahí es donde puedo caer en ciertos equívocos. El DUA tiene componente ético, emocional y cognitivo. Os digo, esa parte emocional con ese compartir, con ese aprender juntos, esa parte más cognición sobre cómo aprendemos y cómo nos enseñan, esa parte ética que tiene que ver con el dar la oportunidad de aprender lo mismo, aunque sea de manera diferente, porque no se trata de que todos hagan exactamente lo mismo, realmente se trata que todos tengan la oportunidad de llegar a lo mismo. Pues bueno, lo que hablábamos al principio, invítame a la fiesta e invítame a bailar y ayúdame a que pueda bailar en ella, que sea parte de esa fiesta y no solo un agente pasivo que está ahí rellenando el hueco. Entonces sí que hay esa parte ética y más humana de dar esas oportunidades a todo el mundo, esa parte emocional que ya digo también tiene mucho que ver con el punto de vista motivacional y lo cognitivo de cómo aprendemos y cómo enseñamos. 3 pilares que aparecen a la derecha: la representación, la motivación y la acción y la expresión. A mí me interesa mucho la última parte de expresión, sobre todo cuando vamos a hablar de alta capacidad y cuando más adelante vamos a ir viendo lo que son modelos de personalización del aprendizaje, porque a veces se nos olvida que hacer pasar a todo el alumnado por una única forma de demostración de lo aprendido, bajo nuestra elección, no es realmente ser justos. Porque si yo sé que tengo 3 personas con la misma capacidad de asimilación de lo aprendido, pero que de las 3 hay 2 personas que tienen una capacidad de expresión oral magnífica y que otro es magnífico a la hora de expresarlo de manera escrita, sí que es justo que todos lo expresen oral y todos lo expresen escrito, para que al menos vayan pasando o enfrentándose a los 2 retos y vayan profundizando y mejorando tanto las habilidades orales como las habilidades escritas. Pero también es importante que ambos se vean en esa situación de fortaleza. Es decir, bueno, tengo que demostrar lo que he aprendido, pero desde mi fortaleza, que es lo oral. Y luego sí, luego también tendré que escribir. O el otro caso que diga, bueno, lo voy a hacer muy bien de forma escrita y luego el oral, bueno, a ver qué tal sale. Pero tengo la parte escrita. Eso también en otro de los modelos de personalización lo veremos, que es importante que todos pasen por todas las experiencias y que nosotros no hagamos tampoco una evaluación estandarizada, sino que veamos la profundidad con la que se manejan en cada una de las situaciones. Entonces, a mí esta parte de la acción y de la expresión me parece muy interesante, precisamente por eso, porque es donde yo creo que encontramos la clave a la demostración, a la acción de lo que he aprendido. La parte de la motivación, pues ya lo explicábamos ayer y hoy también he hecho una introducción. La motivación es algo que debemos educar. ¿Por qué aprender? Pues ese es el objetivo motivacional. Que nuestros alumnos sepan responder a esta pregunta, ¿por qué aprender? ¿Qué sensación se llevan de los procesos de aprendizaje de cada año? Cuando termina el curso, ¿de verdad tienen sensación de haber aprendido algo? Según qué edad y según lo que les hemos enseñado, es normal que digan, no, ya, al 21 de junio llegan con ganas de desconectar y de olvidarse de todo esto. Pero bueno, nosotros sí que podemos palpar realmente cuando ese aprendizaje
estamos viendo que está calando más en un alumno y le empiezas a ser más habilidoso, más competente. Y también, no menos importante, la representación, cómo accedemos a la información. Y ahí pasa lo mismo que con la expresión. Si vamos a permitir ser diversos a la hora de expresar el conocimiento, y esto es importantísimo, también tenemos que ser diversos a la hora de poder acceder al contenido. Claro, cuanto más mayores son y tienen más habilidades adquiridas, más fácil. Yo esto del ejemplo de la representación y de la expresión lo pongo muy fácil desde el punto de vista de la universidad. ¿Qué hago con mis alumnos? Hombre, pues mira, tienen mis clases en directo, tienen las clases grabadas, tienen vídeos de refuerzo, tienen lecturas de profundización, tienen trabajos del año anterior para que los vean, los tengan como refuerzo, como ejemplo. Tienen explicaciones de herramientas digitales que les pueden ayudar a trabajar más rápido y mejor. E incluso tienen directrices para aprender a cómo organizarse. Dices, hombre, todo esto no se lo voy a poner delante a un niño de 7 años. Pues efectivamente, a la hora de enriquecer esa representación a unas edades más tempranas, pues cuesta más el abrir ese abanico y cuesta más el volver todo eso productivo. Lo mismo con lo de la expresión. En una de las variables más importantes de la personalización del aprendizaje, vamos a ver que es la transformación y diversidad de recursos, en los que básicamente se nos dice que yo te propongo una tarea, pero te paso esa decisión o ese desarrollo de autonomía en la que tú tienes la posibilidad de transformar la tarea, siempre y cuando me la presentes y me digas que vas a aprender lo mismo o más con esa transformación. Lo mismo, en la universidad esto es muy sencillo, yo les mando las prácticas y les invito a todos los alumnos a que cambien la práctica que yo les digo y que me hagan primero una valoración argumentada sobre cuál es la transformación sobre la práctica que yo les he dado, por qué lo cambian y cómo eso les va a ayudar a aprender más. Pues bueno, cuanto más adultos somos, pues más habilidades tenemos y más capacidad tenemos para aplicar estas cuestiones más universales y adaptativas del aprendizaje, pero para llegar a esa edad adulta, la capacidad y habilidad adquirida para entender esto y llevarlo a cabo de manera competente, lo hemos tenido que ir educando antes. A mí en primero de carrera, cuando les planteo esto a los alumnos, no creéis que el primer día lo comprenden. Cuando se meten en Moodle y ven toda la cantidad de recursos, lo primero que hacen es ponerse a sudar y preguntar, todo esto te lo he puesto a tu disposición para que aprendas. Habrá gente que necesitará utilizar todo, otra gente solo la mitad, pero yo te he dado herramientas. Pero no están acostumbrados a tener ese abanico de herramientas y a elegir el qué utilizar. Tampoco están acostumbrados a que les diga que pueden transformar la tarea y que se la pueden acomodar a sus habilidades, a su punto de vista, porque tampoco lo han hecho muchas veces anteriormente. Entonces, sí que es importante que desde la perspectiva del DUA, estas dos cuestiones que veremos más adelante, que son claves en la personalización del aprendizaje, las vayamos educando. O sea, no solo, esto no es solo 3 pilares para ser más cuidadosos en la enseñanza, ¿eh? Esto realmente son 3 pilares relacionadas con habilidades cognitivas, tareas y acciones educativas que ayudan al alumno a tomar decisiones sobre su propia trayectoria de aprendizaje y, por lo tanto, a personalizar e individualizar su experiencia educativa. Entonces, lo que aquí aparece pues, más sencillo, si lo utilizamos, el día de mañana veremos resultados positivos. Por lo tanto, el DUA no es solo un método de atención a la discapacidad en el ámbito educativo, ni mucho menos, ¿eh? O sea, diseño universal del aprendizaje. Universal, es para todos. O sea, es una visión muy, muy humanística y muy holística de la educación. Entonces, veamos esto como unos componentes importantes en el desarrollo de nuestro alumnado. Y luego cuestiones de apoyo o cosas que son interesantes de trabajar. Cuando aparecieron los blogs personales, estas cuestiones que aparecen aquí era lo que se puso muy de moda, los REA, los recursos de aprendizaje en abierto, repositorios de recursos para utilizar. Un poco lo que os describía, ese Moodle con tanta
tanta información, tantos materiales que lo ven y sudan, pues bueno, realmente sería un poco ese centro de recursos de aprendizaje abierto. También la creación y desarrollo de un entorno personal de aprendizaje. Entorno personal de aprendizaje. Ahí empiezo a crear esa trayectoria personalizada. Fijaos, en el primer punto, con el REA, lo que me dan es un montón de herramientas, un montón de recursos. En el segundo punto, lo que hago es reflexionar sobre lo que me han dado y empezar a elegir para acomodarme mi propio entorno de aprendizaje. Y por último, hoy en día, claro, tecnologías. Tecnología para diversificar. La tecnología nos ayuda mucho a diversificar a nivel metodológico y a nivel productivo. ¿Vale? Eso sí que nos lo da. Entonces, esta es un poco la visión global del DUA cuando vamos más allá de ese método para atención de la discapacidad o de los problemas de aprendizaje. Cuando esto lo concebimos como algo que habla realmente de universalidad, de todo el alumnado, empezamos a poderlo entender de manera mucho más dinámica y más flexible. Al final es diversificar el método, la información y la forma en la que expresamos todos los procesos de aprendizaje. A ver. Esto sí que es un esquema ya bastante lioso y intentaré también, he subido la grabación y lo que voy a intentar también es subir los materiales para que tengáis acceso a ellos. Aquí lo que se hace en este esquema es una reflexión sobre las características, ventajas, desventajas del DUA y, bueno, pues saber un poco en qué se basa. Es un poco el batiburrillo de cosas que he ido comentando hasta ahora, porque sí que aquí nos aparecen otra vez los principios de representación, expresión, motivación. Nos explica los objetivos, que es diseñar ese currículum único que atiende las necesidades. Pero a mí, sobre todo, me gusta esta parte de ventajas y desventajas. Y sobre todo lo de las desventajas, porque hay cosas que me molestan. Poca formación del profesorado. Es que cada vez que, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cada vez que me voy a un curso de formación me tengo que escuchar que los docentes estamos poco formados. Pues no, estamos muy formados. Lo que pasa es que como cada vez nos sacan más cosas nuevas, tenemos la sensación de que nunca llegamos a puerto. Pero yo creo que es uno de los colectivos que más formación consume, con diferencia. O sea, ya empezando por el cómo accedemos a la profesión. Si lo primero que nos miran en el currículum es cuánta formación complementaria tienes. Y además eso suma puntos. Y si es en idiomas, mejor. Y si es un máster, más. Y si te has hecho el doctorado, pues ya 7,5 puntos en la posición. Si es que es un no parar. Entonces, el DUA, entender que el DUA, alguna de las desventajas es la poca formación del profesorado, pues no. O sea, yo creo que incluso cada vez hay más profesorado formado en DUA. Y es uno de los recursos o cursos más demandados. Yo diría que este año no habré impartido menos de 4 o 5 cursos de DUA, explícitamente DUA. Y algunos de ellos no en colegios específicos, sino a través de centros de profesorado y, por lo tanto, una comunidad educativa mucho más amplia. Pero bueno, esas desventajas de la formación yo creo que no es tanto así, pero bueno. Luego, la que sí que es muy cierta y muy extendida, catalogada erróneamente como un recurso para personas con discapacidad. Sobre todo cuando hablábamos de la expresión, motivación y acceso a la información, representación, actuamos mucho más desde el punto de vista de la discapacidad que desde esa estandarización que se hablaba al inicio. Y desinterés sobre el tema. No es tanto desinterés, ha pasado lo que os decía, el DUA tenía su parte metodológica cubierta porque estaba la inclusión como paradigma y como idea filosófica. Una se convierte en norma, el otro se convierte en paradigma y entonces, claro, el paradigma, la filosofía, pues la dejamos flotando y yo creo que realmente lo que ha pasado es que le hemos restado protagonismo en el momento que le hemos sacado de su lógica. Pero bueno, os digo que es un esquema que aborda diferentes cosas que podéis ver.
Yo lo veo, desde luego, desde la U de universalidad, un modelo que, si lo comprendéis en profundidad, se puede aplicar en cualquier contexto, que ayuda a partir ya de una base de atención a la diversidad muy alta, muy eficaz, y que sobre ella es donde puedes llevar a cabo realmente la personalización del aprendizaje. Yo lo que vaya dando en este curso, en ningún momento os voy a decir o una cosa o la otra, o si ponéis una, quitar la otra. Yo os voy a decir que todo es complementario y que una persona que ha aprendido estas cuestiones sabe seleccionar qué parte de cada una de estas teorías necesita para llevar a buen puerto su actividad educativa. Entonces, cada uno tendrá sus preferencias, pero si dominamos DUA, te puedes quedar con 2 o 3 cosas muy claras que por tu forma de enseñar dices, a mí esto me sirve, a mí esto me sirve. A mí la parte motivacional de cómo se explican la mayoría de las teorías no la tomo en cuenta por lo que yo he investigado sobre motivación y lo que sé, y puedo venir sesgado por eso, pero todo lo que tenga que ver con cómo presento el conocimiento y cómo permito expresar lo aprendido al alumno, a mí esas cosas sí que las atiendo mucho, por también mi perfil es ese. Me gusta variar la presentación y me gusta que el alumno varíe su expresión. Otro profesor puede tener otro estilo y decir, no, a mí es que la parte motivacional y la emocional es la que más me interesa y me centro ahí. Y con la presentación a lo mejor soy muy claro y muy escueto. Me voy a una presentación magistral. Que cuidado con lo magistral, que se ha demonizado mucho. Si uno es bueno en algo, lo tiene que hacer. Yo tenía un compañero que la exposición magistral la manejaba como no se lo he visto manejar a nadie. O sea, ese profesor se metía en el aula, empezaba a hablar y todo el alumnado se quedaba hipnotizado. Pero yo lo miraba y decía, a mí me gustaría tener esa capacidad de hipnotizar a mis alumnos con la palabra, pero yo no sé hacerlo. Y él sí, él tenía una facilidad enorme. Entonces, una persona que maneja eso de una forma tan eficaz tiene que seguir utilizándolo. Entonces, son perfiles. Como decía antes, hablamos siempre de perfiles de aprendizaje, pues bueno, vamos a hablar también de perfiles de enseñanza porque nosotros tenemos mucho que decir. Y la acción que viene regulada y guiada por nosotros, en gran medida se va a tener que acomodar a nuestras preferencias. Entonces, conocer el DUA profundamente y aplicar aquellas de las partes que pueden reforzar o mejorar vuestra práctica docente. Y pasará lo mismo con Tomlinson, y pasará lo mismo con el SEM, y pasará lo mismo con la nivelación de nodos. Quedaros con aquello que mañana os haga mejores en clase. Pero no borréis 4 métodos y quedaros con uno, que entonces es como, y dejo de ser magistral y solo hago proyectos y ya no hago cooperativo, hago design thinking. Son nuestras herramientas, podemos utilizar lo que necesitemos en cada situación y lo bueno es que conozcamos todo para poder elegir y tener opciones. ¿Por qué personalizar el aprendizaje? Que ahí ya nos vamos a ir poco a poco del DUA y nos metemos ya en esa personalización. Realmente lo que nos permite la personalización del aprendizaje es cambiar esa idea de transmito conocimientos para que una persona los adquiera y empezamos a pensar en una construcción colectiva del aprendizaje y en cuidar y cultivar pues, esas fortalezas, esas cuestiones de crecimiento personal. Entonces, esta visión nos ayuda o implica conocer en profundidad a nuestro alumnado, conocer sus puntos débiles y conocer sus fortalezas. Va a implicar que, por lo tanto, tengamos esa visión más individualizada de la enseñanza y que tengamos que ser a la fuerza flexibles y adaptativos para poder llegar a todos. Después, ¿por qué un enfoque educativo basado en la personalización? Si decíamos que era importante la motivación, personalizar, centrarme en ti, hace que la motivación empiece a tener una mirada intrínseca, porque te estoy cediendo el protagonismo a ti. No se lo cedo a la pantallita de colores que te da puntos, no se lo cedo al boletín de notas. Me estoy centrando en ti y te estoy preguntando a ti qué es lo que necesitas. Entonces, esto contribuye a que el alumno empiece a vivir situaciones de éxito y de fracaso reales, porque personalizar implica implicarte en tu propio aprendizaje y tomar decisiones. Entonces, de alguna manera, a la vez que va a desarrollar una motivación más intrínseca,
también va a cultivar el tema del autoconcepto y el tema de la autoestima. La personalización, la individualización parte de uno y cuando ponemos el foco en uno mismo, ahí tenemos ya una mirada introspectiva. ¿Cómo alcanzar este enfoque? Cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El tipo de evaluación que vamos a aplicar, la programación que vamos a diseñar y cómo vamos a llevar a cabo tanto la programación como la evaluación. Método, didáctica, diversas y adaptadas. Si yo tengo el componente 1, 2, 3 y 4 de mi programación y los voy a trabajar de la misma manera el 1, 2, 3 y 4, lo que tengo entonces es una línea plana, recta, sin nuevas experiencias y que busque la sistematización. Si busco algo más disruptivo, cambiante, con altiplanos, pues ahí voy a ser mucho más diverso tanto en el método como en las experiencias y entonces sí que activo la experiencia de la autoestima, la experiencia motivacional, la experiencia de éxito, la experiencia de fracaso, la toma de decisiones, el desarrollo de la autonomía. Por lo tanto, diversificar sobre un diseño programado y cuidado y un diseño también de la propia evaluación. Y asumir básicamente que hay diferentes ritmos. Diferentes ritmos que ya os digo, no es tanto a quién le doy el plan A, a quién le doy el plan B y a quién le doy el plan C, a quién le hago ir más rápido, a quién le hago ir más lento. La cuestión es cómo van a pasar todos por todas las estaciones de aprendizaje y qué herramientas voy a tener yo para poder medir la profundidad con la que pasan por delante de estas cuestiones. Primera teoría que tendremos en cuenta a la hora de personalización y es la de los nodos de aprendizaje nivelados. Pongo esta la primera porque es la que nos va a ayudar a entenderlo desde cómo lo hemos entendido en nuestro sistema educativo. Y dices, ¿cómo personalizo? Nivelando. Nosotros cuando hablamos de personalizar, lo primero que nos viene a la cabeza dice, yo veo en mi aula 4 niveles diferentes de competencia curricular. Por lo tanto, hay unos que están en el nivel 1 de tarea, otros en el nivel 2, otros en el nivel 3 y otros en el nivel 4. Y acabo de ordenar a todos, más o menos por niveles. Pero dices, claro, yo no puedo proceder únicamente así porque, de alguna manera, entonces lo que estoy haciendo no es incluyendo, sino que estoy segregando. Le estoy diciendo a unos que, mira, a ti te viene justo para estar en el nivel 1 y tú no, tú tira en el 4. Entonces, bueno, a ver cómo esto lo hacemos realmente. Cuando nosotros hablamos de nodos, estamos hablando de saberes básicos. ¿Vale? Entonces, imaginaos el saber básico de sumar. Yo en mi programación voy a abordar la suma con una tarea número 1, una tarea número 2, una tarea número 3, una tarea número 4. ¿Vale? Esto no quiere decir que la tarea número 1 sea una tarea para los alumnos que tienen un nivel curricular de 1, la 2 es una tarea aparte que tienen un nivel curricular de 2, la de 3, 3, la de 4, 4, es decir, de los que menos saben a los que más saben. No es eso. Esta es mi programación estandarizada desde el DUA. Yo tengo 4 tareas. 4 tareas. Simplemente, de alguna manera, necesito nivelar eso. Y puedo hacerlo de la siguiente manera. Es uno de los ejemplos que os pongo y otro día lo veremos de manera más clara y práctica. ¿Cómo puedo nivelar? Yo, en vez de poner a ese enunciado una pregunta o 2 estándar, yo voy a poner 6 preguntas y voy a decir al alumno que tiene que elegir 2. Yo sé que la pregunta 1 y 6 corresponden a un nivel de compensación, es decir, a responder a la pregunta 1 y 6 implica haber llegado a esos saberes básicos. Responder a lo mejor la 2 y la 5 implica moverme en un nivel de enriquecimiento porque he subido el nivel de la suma y tiene que ver con la aplicación en un contexto transversal de otro área de conocimiento. Entonces he hecho un enriquecimiento horizontal al implicar o obligar a relacionar el contenido matemático con otra área del conocimiento. Quien elija esas 2 preguntas es porque ha comprendido esas 2 preguntas y porque tiene el conocimiento adquirido para abordarlas y responderlas. Y quien coja, por ejemplo, la 3 y la 4, sé que son 2 preguntas de ampliación del contenido. Yo he puesto 6 preguntas y sé que están unidas 2 a 2 representando diferentes niveles de profundidad.
La tarea es la misma, el enunciado es el mismo. Simplemente te pongo 6 preguntas y yo como docente sé la distribución que hay. Entonces, sé cuando un alumno se está moviendo en los niveles compensatorios, cuando otros se están moviendo en los de enriquecimiento y cuando otros se están moviendo en las ampliaciones. Otra manera de presentarla es haciéndoles que todos pasen por todas las preguntas. Es decir, sí, he puesto 6 preguntas y quiero que sean las 6. Te dirán, ala, siempre nos pones 2, esto no se va a acabar. Bueno, es que no se tiene por qué acabar en una sesión. Mañana seguiremos con esta tarea, ni tampoco la voy a mandar a casa. La cuestión es que quiero ver cómo todos paséis por todas las estaciones. Y cada pregunta es una estación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A todo el alumnado voy a poder ver cómo se han desenvuelto en cuestión de profundidad en el desarrollo de la tarea, en las preguntas que tenían que ver con la compensación, en las preguntas que tenían que ver con el enriquecimiento, la estandarización y en las preguntas que tenían que ver con la ampliación. ¿Vale? Niveles de profundidad. Por ejemplo, la tarea compensatoria puede ser sumar 44 más 44. La de enriquecimiento es utilizando el mapa de carreteras de España, mide la distancia entre Barcelona y Madrid, después la de Madrid y Sevilla y calcula la distancia total recorrida. Bueno, tienes que coger un mapa, todos sabemos que en el mapa hay escalas, tienes que haber comprendido la escala, aplicar las medidas, interpretar el mapa de carreteras y luego aplicar eso. Pues bueno, ya es una tarea de aplicación, es un segundo nivel. A ver cómo se han desenvuelto, quién lo ha hecho solo, quién lo ha hecho con ayuda. Y ampliación, invéntate una tarea que implique sumar. Bueno, pues habrá alguien que sea capaz de diseñar una tarea parecida a la del mapa, mucho más transversal, mucho más compleja, y otros que simplemente sean capaces de inventarse la tarea de he comprado 5 manzanas, mi tío ha comprado 6, ¿cuántas manzanas tenemos en casa? Bueno, la cuestión es, ¿conocen el concepto y lo aplican? Sí. ¿El alumno A en qué nivel de profundidad? Nos movemos en niveles básicos. ¿El alumno B en qué nivel de profundidad? Amplio. Está ampliando, está fuera de ese nivel. Entonces, bueno, los nodos realmente nos sirven para eso, para de alguna manera, desde una visión muy práctica y convencional que nosotros tenemos de nivelar el aprendizaje y situar la atención a la diversidad en esos niveles, pues darnos una visión sobre la misma tarea de cómo podemos crear diferentes trayectorias. La realidad sería esto que estamos viendo aquí, que siempre lo digo. Esto recuerda a esos libros que había antes en los que tú de repente llegabas a la página 32 y te hacían una pregunta. ¿Cómo quieres seguir el camino? ¿Montado en águila, montado en elefante o montado en perro? Y decías, pues en elefante. Y te decían, pues continúa la historia en la página 89. En águila, continúa la historia en la página 100. No hemos cambiado de libro. Sigue la misma historia, pero ha cambiado de rumbo. Llegaremos al final del libro, que es la última página, y llegaremos. Pues aquí es lo mismo. Sé dónde empiezo, sé dónde voy a acabar, pero la ruta que voy a seguir es una ruta totalmente personalizada por lo que yo he decidido. Tarea 1 responderá a la pregunta 1 y 2. Tarea 2 responderá a la pregunta 3, 6. Tarea 3 responderá a la pregunta 6, 7. O tarea 4 responderá a la pregunta 1 y 2. Bueno, según por dónde vaya, coger este camino, me tocará volver, me iré al 4, a lo mejor vuelvo y vuelvo al 1 y vuelvo aquí. Y a cada uno es una toma de decisiones que el alumno tiene que ir aprendiendo. Para que no nos dé miedo tampoco ese traspaso de oportunidad. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y si yo lo hago como lo has explicado en el caso 1, en el que la pregunta 1 y 2 es el nivel más básico y tengo un alumno que todo el rato está en el nivel 1 y 2? Digo, pues nos vamos a esa parte de que hablábamos de motivación y de compromiso, y aquí el alumno te está siendo muy claro con ese compromiso. Quiero lo fácil, quiero lo sencillo, no me quiero complicar la vida. Claro, ahí es donde uno tiene que reflexionar y decir, haces muy bien los niveles básicos, pero los niveles básicos implican un 6. Y cuando se lo comprendan, y el nivel intermedio, bueno, eso puede implicar un 8. Bueno, pues entonces igual empiezo a tener un compromiso por ese resultado del 8. Entonces, hay veces que hay que jugar con compromisos externos hasta que lleguemos a crear el compromiso interno. O sea, date cuenta que vas a tener la experiencia de que hacías muy bien el nivel 1
Pero cuando te he invitado a hacer el nivel 2, tú subes allí por mejorar la nota, pero lo que empiezas a percibir es que hay un nivel superior que también lo haces. Entonces ya el siguiente nivel superior lo dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a poder? Y ahí es donde educamos la motivación. Cuando alguien se sitúa en lo básico es porque tiene una visión muy extrínseca de facilidad y resultado. Hay que transformarlo. Y para eso te tengo que empujar hacia arriba, no hacia abajo. No te puedo dejar estar estático. Hasta que te des cuenta que el resultado solo es un señuelo y que el último paso lo vas a hacer ya por superación personal. Es decir, si estaba en lo fácil y después lo intermedio he conseguido que también me parezca fácil, tengo que ir a por lo que hay arriba. ¿Saldrá siempre bien? No. ¿Vamos a ser capaces de educar adecuadamente la motivación de todos nuestros alumnos? No, porque nosotros manejamos el contexto educativo, las horas que están en nuestra escuela. Si luego el alumno sale y en casa vive continuamente una situación de recompensas, no lo sé. Se va a casa, familia, 5 hermanos, eso es ingobernable, y va casi todo por amenazas, por castigos, pues bueno, hay situaciones que nosotros no podemos dominar. Entonces, haremos lo que podamos en nuestro contexto y luego la realidad puede ser diferente. Siguiente manera, y a mí esta me encanta, y bueno, a ver cuándo lo podemos ver de manera práctica. Personalizar el aprendizaje a través del ecualizador de Tomlinson. Esta señora nos vino a decir que había 7 elementos en toda programación que podemos tener en cuenta para personalizar el aprendizaje y poderlo nivelar como hemos visto antes. 1, el contenido. Lo puedo ampliar mucho, lo puedo compactar, lo puedo dejar abierto, lo puedo dejar muy cerrado. Por ejemplo, yo puedo ser muy explícito a la hora de decirle al alumno que quiero que trabajen las causas de la Revolución Francesa. O puedo ser muy abierto y permitir que el alumno que adquiere el conocimiento sobre las causas de manera rápida pueda pasar a un nivel posterior y superior que implica también reflexionar sobre las consecuencias. Entonces, puedo tener una visión muy cerrada del contenido o muy abierta. Puedo ser muy abstracto en esa información de la tarea o puedo ser muy instruccional. Te puedo decir literalmente, quiero que resuelvas el siguiente problema, o puedo decirte, investiga sobre lo que aparece en el siguiente enunciado, busca los datos que serían necesarios para crear un problema matemático, créalo y resuélvelo. Entonces, abstracciones, empieza a comprender, a analizar y a completar lo que no está completo. Entonces, puedo ser muy abstracto o puedo ser muy claro y muy directo. Lo mismo, la tarea puede estar más estructurada o menos estructurada. Hay veces que, o sea, como cuando les enseñamos a resolver los problemas de subrayate los datos, indica cuál será la operación. Bueno, en fin, que a veces está todo como muy guiado. Niveles de estructuración y de guía sobre la resolución del problema. Después, independencia. Cuándo la enseñanza va a ser muy guiada, cuándo va a ser cooperativa y cuándo va a ser totalmente individual. O sea, cómo vamos soltando un poco esa guía del adulto, traspasamos a una guía entre iguales y finalmente a un desempeño individualizado y toma de decisiones individualizada. Hay que ir graduando esto, de verdad. Ritmos, y con esto podemos jugar mucho también para enriquecer. Ritmo más rápido, ritmos más lentos. Yo soy muy partidario de ralentizar la solución de un problema. Es decir, alargarlo y dilatarlo todo lo que se pueda, pero porque no me gusta que sobre todo en alta capacidad, tengan esa percepción de que pueden aprender lo que quieran, cuando quieran y al ritmo que quieran. Me gusta que comprendan que va a haber un momento en el que las cosas van a ser lo suficientemente importantes y difíciles como para no ser capaces de acabarlo en una sesión. Entonces, el ritmo, vamos a jugar con el ritmo, no de una manera tan simple de asumir que unos aprenden más rápido y otros aprenden más lentos. No, vamos a jugar nosotros con el ritmo. Vamos a provocar que la situación de éxito o fracaso venga más rápida o más lentamente. Vamos a jugar nosotros con esa complejidad de las cosas. Después del grado de transformación, y tiene mucho que ver con la independencia y con la autonomía, ¿hasta qué punto te permito transformar la tarea?
hasta qué punto te voy a dar materiales, herramientas para que esto sea otra cosa. O sea, lo que te he puesto es una línea recta o puede tener diferentes caminos. Depende de qué nivel de transformación tenga y recursos. Diversos o muy claros. Incluso también diversos desde el punto de vista del DUA para permitir o facilitar la comprensión de la tarea, que también sirva como guía. Entonces, Tomlinson nos habla de 7 puntos muy claros con los que tenemos que jugar y luego sí que es cierto que nos hablará de una serie de habilidades cognitivas que se van implementando o jugando un papel importante y que describen el tipo de tareas. Va a haber tareas que se relacionen más con el comprender y el memorizar, tareas que se refieren más a una aplicación y reflexión del contenido, tareas que se refieren más a una cuestión de evaluación y de creación. Bueno, acabamos de ver los niveles de nodos, pues digamos que aquí también podremos ver ciertas nivelaciones con el tipo de habilidades o de conocimientos que queremos despertar en función de estas 7 cuestiones. Pero ya digo, será algo que veremos de manera más profunda cuando abordemos la cuestión de Tomlinson. El otro método, el modelo SEM, esto es de Renzulli, muy específico de alumnado con altas capacidades. Hay manuales enteros sobre él, hay mucha literatura, está altamente comprobado. Y aquí nos hablan de, tareas de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Y es como nos ayudan ya no tanto a personalizar el aprendizaje, sino a enriquecer la experiencia educativa. Aquí el modelo SEM nos va a hablar que hay un tipo de tareas que es la 1, que es de exploración general. O sea, expones a todo el mundo a diferentes áreas del conocimiento. Un poco lo que os decía antes de vamos a hacer pasar a todos por todos los aprendizajes y vamos a fijarnos más en la profundidad. Pues bueno, hay unas cuestiones más generales que obedecen a esos saberes básicos necesariamente abordables desde nuestro punto de vista y que, que se tiene que enfrentar todo el alumno a ellos. Pero ¿qué ocurre? Que después vamos a tener unas tareas de tipo 2 que implican una serie de habilidades más complejas. Diferentes tipos de pensamiento, como el analítico, el crítico, va a implicar desarrollo de creatividad para resolución de problemas. Una cosa, hago un inciso, pero no hablemos de forma separada de pensamiento crítico, resolución de problemas y de creatividad. Si al final nosotros en nuestra secuencia de aprendizaje necesitamos unirlo. ¿Cómo vamos a ser críticos sin el arte de hacernos preguntas, sin el arte del cuestionamiento? ¿Y qué es preguntarse? Es ser creativo. ¿Y cómo podemos llegar a diferentes soluciones? Con creatividad. ¿Y cómo llegamos a ver diferentes perspectivas de la pregunta? Siendo críticos. Entonces, pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, van muy unidos. Entonces, tareas de enriquecimiento de tipo 2, tareas más elaboradas, que implican diferentes habilidades y quizás más complejas. Implica también un desarrollo de la comunicación, una compatibilidad y trabajo en equipo, es decir, a nivel metodológico ya hay una apertura. Incluso también ir introduciendo la investigación o incluso aquí diría más que la investigación, una iniciación hacia ese método más científico o esa búsqueda eficaz de información, porque luego sí que es cierto que en la tipo 3 y buscando esa autonomía que sí que veíamos en independencia, que sí que veíamos en Tomlinson, aquí se trata de esos alumnos más motivados o con un interés más despierto y avanzado puedan profundizar a través de esas tareas de investigación o producción más individualizada. Pero fijaros lo que os decía, actividades más generalizadas y que puede ir abordando el alumno de forma individual, pasamos al nivel 2 y nos empezamos a encontrar trabajo en equipo, es decir, de lo individual volvemos a pasar a esa interacción social y al final volvemos a hablar de producciones individualizadas. Si hubiese un cuarto nivel, pondría cómo la producción individualizada mejora el aprendizaje del grupo. Volveríamos otra vez a tener otra transformación grupal. Y es necesario que en estos procesos de enriquecimiento del aprendizaje atendamos a estas cuestiones individual, grupal,
y sirve para hacer también como una especie de feedback y retroalimentación entre la eficacia de los procesos de aprendizaje para uno mismo y hacia los demás. Entonces, es interesante. Esto también lo abordaremos de forma más compleja, porque ya digo, el modelo SEM al final también tiene una representación tridimensional de caja, donde no solo vamos a hablar de 3 tipos de tareas, vamos a ver el papel que juega aspectos como el liderazgo, como las funciones ejecutivas. Veremos no solo la compactación curricular, sino fuera de lo que es el modelo y desde la lógica del aula, cómo podemos hacer una secuencia de cuándo aplicar una compactación, qué papel juega la ampliación o profundización del aprendizaje y tipos de enriquecimiento, ¿vale? Y si es lo mismo, son cosas diferentes o qué es lo que ocurre realmente en el aula con estos conceptos. Os digo que a nivel teórico lo suelen unir, a nivel práctico y jugando nosotros un poco con la diversidad de aula, la atención de todo el alumnado y una cuestión de espacio y de tiempo, nosotros tenemos que desmembrar todo esto para ir ganando eficacia. Entonces, por un lado vamos a comprender la compactación, por otro tendremos la ampliación y profundización, el enriquecimiento lo abordaremos desde otro punto de vista, pero ya os digo que ya no es a nivel teórico, sino más bien como una respuesta de lógica de aula. Entonces, es otra de las claves que veremos de intervención y ya os digo, este modelo es específico de altas capacidades. Está el libro de Renzulli y la datación de Turón. Vamos, en cualquier librería online lo podéis adquirir. Y hasta aquí lo que sería la sesión de hoy. Sobre todo para presentaros eso, las partes de personalización del aprendizaje que vamos a desarrollar de forma práctica y el papel del DUA. Y que veáis esas cuestiones como algo que está unido, que no son no están separados, no es una cosa u otra. Realmente la verdadera riqueza a la hora de intervenir, como os decía, es saber encontrar las fortalezas que existen en cada uno de los modelos y cómo se ajustan a nuestra práctica diaria. ¿Qué me voy a quedar de cada uno de ellos? Ahora, a mí personalmente me parece muy curioso la parte del ecualizador de Tomlinson y cuando lo veamos sobre la práctica lo veréis, pero es que los 3 están muy claros. O sea, os he presentado una nivelación de 3 niveles. Veréis en Tomlinson unos agrupamientos de tareas y de habilidades cognitivas en 3 niveles y hemos visto cómo el modelo SEM también nos habla de 3 tipos de tareas y por lo tanto también 3 niveles. Entonces, ¿de qué manera nos las apañamos en clase para, desde ese punto de vista, crear 3 niveles por los que todo el alumnado tenga que pasar y nosotros podamos evaluar el progreso sobre la profundidad de la aplicación en cada uno de los tipos de tarea? Y os hacéis más o menos un perfil del alumnado. Sobre todo cuando decían estilos de enseñanza, vamos a ver cuándo un alumno está en esa parte de aprender todavía de manera más memorística. Cuando ese alumnado está en un nivel en el que es más capaz de inferir el conocimiento, de relacionar. ¿Relaciona ya lo aprendido o todavía es muy literal? Esto sirve para esto y solo para esto. A ver cómo se va construyendo la transversalidad. A veces la forzamos. Parece que tenemos que ser nosotros los que vamos uniendo los conocimientos. Pero si de una manera natural, también vamos a ver cómo ellos eso lo construyen. Y por último, en un tercer nivel, cuando tenemos alumnos capaces de crear, de reflexionar, incluso de autoevaluarse. Claro, si no damos nunca la opción de autoevaluar, no vamos a saber si saben autoevaluarse. Y por lo tanto, ¿qué reflexión están haciendo sobre su aprendizaje? El que nosotros les decimos. Toma, reflexiona, ¿sobre qué? Sobre el 7 que te estoy dando. Escogen y dicen, pues la reflexión es que mis padres quieren un 8, así que mal. No, pues no se tiene que basar solo en eso. Entonces, veremos sobre todo, ya os digo, cuando volvamos a abordar estos métodos, no será una explicación ampliada a nivel teórico, sino que los iremos abordando con programaciones y las iré explicando y desmembrando. Y os iré señalando, pues mira, tipo de habilidad de este tipo, que es lo que nos marca esta teoría. En la otra se situarían en tipo 1 o en tipo 2 o en tipo 3. Lo aplicamos así por esto y por esto. ¿Y cómo lo vamos a unir? Y después de todo eso, tenemos que aterrizar sobre la evaluación. La evaluación me parece súper importante a la hora de personalizar el aprendizaje y a la hora de aplicarla
con alumnado con alta capacidad. La evaluación es la más olvidada. Al final la hemos reducido a esos procesos de calificación o de reuniones de profesorado y la evaluación bien aplicada podría ser un método de enseñanza en sí misma. Es un método basado en la reflexión y en la mejora. Y para eso tiene que haber feedback y conversación. Si no hay conversación, no... Claro, ¿cuál es el problema? Que ahí sí que tendríamos que aplicar, bien aplicado, una evaluación continua, que claro, eso implica darle las oportunidades de mejora al alumnado, todas las que necesite, mientras mejore. Entonces, claro, ¿cuántas veces tiene que trabajar él? El triple. ¿Cuántas veces tenemos que trabajar nosotros? El triple. ¿Cuántas veces nos vamos a ver más agobiados por no llegar al final del camino de esos contenidos y programaciones que tenemos? Pues el triple también de agobio. Entonces, ahí tenemos que jugar un poco con la parte administrativa y con la parte de aprendizaje real. Pero sí que es cierto que nuestro currículum es muy superficial. Si pudiésemos trabajar menos pero más profundamente, pues veríamos muchas más mejoras. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando coges un poco todo, dices, claro, venimos de donde venimos y ahora que hemos conseguido alfabetizar a toda la población de manera fuerte, ¿ahora qué quito? Entonces, bueno. No sé si tenéis alguna pregunta y si no, yo os digo, hoy hasta aquí llegamos. Ahora tendremos sesiones de 1 hora, otras de 1 hora y media, otras de 2, pero hoy como quiero solo hacer una introducción porque si no es que me voy a pisar con la parte práctica y ya os digo que me apetece hacerlo de manera más práctica y no tan teórica la explicación de lo de hoy. Así que bueno, si no hay preguntas, voy cerrando la grabación. Os digo, mañana estará ya subido en el canal de YouTube y ahora ya no sé cuándo es la próxima sesión. Bueno, la semana que viene, sí, claro. A ver. Una